más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires ciudad. Vamos, Buenos Aires. No me afectó, me destruyó. Se me complica bastante por el tema de que no consigo trabajo. Soñar nunca soñé. ¿Cómo le afectó la suba de las tarifas de los servicios públicos? Muchísimo, muchísimo. Más de 2.500 pesos de diferencia del mes pasado, del consumo que estábamos teniendo siempre, ahora. No usamos ningún tipo de nada, digamos, de lujo. No usamos el split, no usamos nada. ¿Cómo le afectó la suba de las tarifas? Y mira, ¿a vos te parece que un jubilado que gana 12.000 pesos puede pagar 3.600, ya te digo cuánto, 3.648 pesos con 92 centavos de luz? No me afectó, me destruyó. La luz me vino tremenda. Me dicen que es por un cambio en el consumo. De todos modos, todo el edificio está con este cambio de consumo. ¿Cuánto es tremendo? Y me vinieron 3.000 pesos más de lo que yo pago normalmente. Qué sé yo, no sé, es como mi palabra contra el medidor que dice que creció el consumo. O sea, eso larga el medidor. ¿Y cómo pensás hacer para pagarlo? No sé, no tengo idea. Me hicieron un plan de pago. ¿Un plan de pagos cómo es? ¿En 3 cuotas o en 6? ¿El mes que viene cómo va a ser cuando se sume con la factura nueva? No sé, trabajaré más. ¿Cómo se calefaccionan acá? Con mi salamandra. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Con esta, mira. ¿Cuánto te llegó de luz? Tenés una factura de 4.300 pesos. Claro, son dos meses, como no los podía pagar, los hice en cuota. Soy pensionada de discapacidad, date cuenta, no llego. ¿Cuánto cobras de pensión por mes? Y 5.500 más o menos. O sea, cobras 5.500, tenés más de 2.000 de luz y te quedan 2.500 para vivir al mes. Sí. No se puede vivir con 2.500. ¿Cómo es la comida que tienen tus hijos en el día? A la noche nomás. Vienen al merendero y solo a la noche. O sea, cenan, comen una vez al día. Los llevo a los chicos a comer, a tomar la chocolatada. ¿Cómo es la situación tuya económica? Sí, se me complica bastante por el tema de que no consigo trabajo y más ahora que estoy enferma. Me agarró tuberculosis hace 3 semanas. ¿Cómo te administras con la comida? Cocino lo del día nomás y después cuando lo llevo al merendero no hago nada acá en casa. Todos los días luego tenemos muchas criaturas. Todos los días luego. A veces hacemos cena, merienda y... ¿Te piden más porciones? ¿Está rico? Sí. Nos da mucha lástima salir en la calle y piden, no hay comida, no hay merienda, así te piden los chicos, porque ya saben que nosotros hacemos. Y no podemos salir tranquilos porque te piden la comida ellos. Aceite. ¿Y no tenés miedo de que el monóxido de carbono te haga mal? Sí, pero ya estuve varias veces internada, yo y los chicos, pero ¿qué voy a hacer? ¿Estuvieron internados por el tema del monóxido? Sí, el Casacuna, por el monóxido. ¿Cómo fue que llegaste? Puse el carbón para calentar, hacía mucho frío, puse el carbón ahí y lo llevé a la pieza, pero solamente había una ventana chiquita nada más. Abro la ventana y se calentó. Cuando amanecimos, creo que eran las 6 de la mañana, empezamos a vomitar, tenían diarrea. ¿Vos y los nenes? Y yo muriéndome con el asma, mal. ¿Y cómo hiciste? Internados en el hospital. ¿Y qué te dijo el médico? Que tenían una intoxicación de monóxido de carbono. ¿Con el tema del fuego cómo Ya está, se calentó el ambiente. ¿Ya se calentó el ambiente? Sí. ¿Con esto lo dejás así a la noche? No, después le pongo un poco más de carbón.
¿Le ponés más carbón para que aguante más? Sí, para que aguante más. ¿Y con esto lo vas manteniendo todo el tiempo? Sí, y ahí ya está la comida. Mirá, te calentaste todo. Rapidísimo. ¿Y cuántos comen acá? Y esto alcanza para ellos. Ellos son muchos. Tengo muchos chicos. ¿Cómo es un año en la calle? Es complicado. Tener que estar con un ojo abierto y el otro ahí, mirando calado. ¿Qué es lo más complicado? La noche, digamos. El día es más pasable, pero la noche es más complicado. ¿Parás siempre en el mismo lugar o vas cambiando? No, voy cambiando. De todos lados. ¿Y dónde dormís? En una esquina. ¿Y con el frío ahora cómo haces? Y ahora tengo estos buses, sí, pero no. Zafo por esto. ¿Pero para dormir? No, una frazadita, un cartón ahí. ¿Qué cosas soñás estando en la calle? ¿Qué sueños tenés? Soñar nunca soñé en la calle. No, por ahora no soñé nada. ¿Antes soñabas? Sí, pero más con la familia. Pero ahora no. ¿En la calle no soñás? ¿No tenés sueños? No. Nuestro método de trabajo es salir a la calle y contar las cosas. Y estas cosas nosotros las venimos contando desde el comienzo mismo del gobierno del presidente Mauricio Macri. En aquel primer invierno se empezó a ver gente caída de la calle, se empezó a ver gente ya durmiendo en los cajeros automáticos y en aquel momento yo hice una nota que se llamó Los Nuevos Pobres. Y claro, éramos gente molesta, maledicentes, como si no hubiéramos visto la pobreza que había dejado el kirchnerismo, sí. Pero hay mucha manipulación intencionada en todo este relato de la bomba de la pobreza que está activada hoy. Y por eso, cuando uno ve el relato del kirchnerismo final, que intenta presentar como que el país de Macri es lo que es, o sea, un desastre, dicen como si viniéramos del paraíso. No, veníamos de una pobreza que nunca llegó a estar calculada por aquello del descalce metodológico, según decía el ministro Kicillof, una pobreza que estaba, ¿cuánto?, en el 28%. Después vino el gobierno de Macri y la pobreza subió y después bajó un poco y ahora va camino a estallar. Entonces, esa es la bomba de la pobreza, ¿sí? Nosotros venimos contando que esta bomba de la pobreza, el macrismo, por más que haya dicho, júguenme por lo que voy a hacer en la baja de la pobreza, todo eso, la bomba de la pobreza es cada vez mayor y cada vez está activada de una manera peor y más explosiva. El macrismo habrá heredado ¿cuánto? Un 28% de pobreza del kirchnerismo. ¿Hizo algo para bajar la pobreza? Dicen que hicieron. En concreto no hicieron nada y los resultados están a la vista. Entonces, después deberán dar las explicaciones de qué es lo que pasó, escucharemos grandes campañas, grandes eslogans, en los 70 años de decadencia, todas esas pavadas, muchachos. La realidad es la que tenemos hoy. Una bomba de pobreza a punto de estallar. ¿En qué se traduce esa bomba de pobreza? Si la quieren mirar desde el punto de vista de la recesión económica, ahí tienen las cifras. Una caída de la actividad económica como no se ve hace muchos años en la Argentina. Hay que remontarse al año 2009, cuando fue la crisis del campo, para ver una caída digna de montaña rusa en los números de la economía argentina. Es verdad que al final del kirchnerismo la economía estaba estancada, a veces caía, a veces se levantaba, pero el kirchnerismo se fue con un 2,5 de crecimiento en la economía. Inflado, con respirador, con todos los trucos estadísticos, ok. Pero después lo que vino, salvo una pequeña primavera que le permite a Macri ganar las elecciones, fue un tobogán que se acelera cada vez más. Llegamos al final del tobogán, como habremos llegado al precio de equilibrio del dólar, la verdad que no se sabe y pocos son los que pueden dar un pronóstico cierto en la Argentina. Pero el daño ya está hecho. El daño que ha provocado la pérdida del poder adquisitivo en la recesión económica, en la licuación, en la pulverización del salario real en la Argentina, ya está hecho. Y los daños se hacen fácil, pero toma mucho tiempo sacar otra vez a la gente que se cae del mapa. La inflación
según quien la quiera estimar, puede ser del 40, 42, 47% para fin de año. Vienen meses que, salvo que haya algún milagro en la Argentina, y ahora van a decir que viene el programa de precios cuidados, que van a cuidar el consumo de la población. No le crean. Cuando ustedes vayan a comprar las cosas las van a venir en los próximos meses con una inflación promedio del 5, 6. Nadie sabe cuánto será el traslado a precios. Muy preocupante. Esto es activar la bomba de la pobreza. La bomba de la pobreza se activa de dos maneras. Para la clase baja, por lo que ustedes veían. Hay gente que en algún momento tenía electricidad y hoy directamente se calienta leña o que no puede pagar las garrafas, ¿sí? Pero también en la clase media se activa una bomba de la pobreza retrocediendo en sus consumos. Gente que sufre a la hora de ver lo que van a tener que pagar de luz y de gas. Gente que empieza a recortar sus gastos que formaban parte de un nivel de vida adquirido con muchos años de laburo. Eso también es una bomba de la pobreza y una bomba de incertidumbre a mediano plazo. No hay país que se sostenga, sobre todo un país como la Argentina, con mucha de su economía basada en el consumo interno, con tasa de interés del 60%, con un corte de la cadena de pago como el que está sucediendo. Cualquiera que se dedique a algún rubro del comercio sabe que en la última semana los comerciantes no sabían qué hacer. Se sentaban sobre el stock y no vendían, o vendían para conseguir algo de plata y poder pagar las deudas que tienen. Nadie sabe qué hacer. Rubros del comercio entero, como los sanitarios, las autopartes, no tenían precios. No es un mecanismo de funcionamiento normal en la economía. No se ilusionen, por 3 días de calma del dólar, esto hasta Macri lo dice, no se ilusionen, que por 3 días de calma del dólar las cosas no están resueltas. Las tasas hacen que sea invivible un 60% de tasa de interés para cualquier actividad económica. Pero esto, que impacta en la clase media, en los más pobres, genera crisis existenciales, crisis de vida, ¿sí? ¿Qué es la bomba de la pobreza? La bomba de la pobreza es el fantasma de los saqueos. Ninguno de nosotros, ninguna persona de bien quiere saqueos en la Argentina, porque como se demostró en el Chaco, cuando hay un saqueo, un conato de saqueo, una avivada de un grupo que quiere robar a un supermercado, como quieran llamarle, muere gente. Y en general muere gente inocente. ¿Sí? Como el pibe del Chaco, al que le termina, un pibe de 13 años que le termina pegando un tiro, iba con la vieja y queda muerto, queda seco en la vereda. La bomba de la pobreza es la inseguridad social. La inseguridad social, o sea, es pibes que no van a tener que comer, adolescentes que van a salir a robar y van a hacer sus primeros robos, porque la bomba de la pobreza es eso, ¿sí? No el delito sofisticado de la banda de asaltantes de banco, ¿no? La inseguridad social, el pibe que sale a robar, el inmenso ejército de pibes chorros que se activa cada vez que hay una crisis social en la Argentina. Nadie lo va a decir, pero cuando uno ve que aumenta la desigualdad social, aumenta la inseguridad. Es el único coeficiente que va paralelo en los estudios sociológicos. La inseguridad solo se mide cuando aumenta la desigualdad social, va a decir, cuando hay gente que se cae del mapa y otros a los cuales les va bien. La bomba de la pobreza es un vale todo generalizado ante el retiro del Estado. Va a haber seguramente menos plata para la nafta de los patrulleros, menos patrullaje en el conurbano, va a haber un cierto relajamiento de los funcionarios municipales para que haya algún currito más. El vale todo generalizado es la bomba de la pobreza. El Estado ajustándose es menos eficiente y se retira y deja el terreno para la pequeña corrupción de los patrones de la vereda, todas estas cosas, todos estos fenómenos que tanto hemos visto en el post-2001 de la Argentina, están ahí, están a la vuelta de la esquina cuando se activa la bomba de la pobreza. El corte de la cadena de pago que yo les decía recién. Alguien tiene que pagar algo y especula, dice, no tengo, te pago más adelante. El Estado mismo está cortando la cadena de pagos. Todos aquellos que laburan con el Estado saben que el Estado se va a convertir otra vez en el peor pagador. El otro día hablaba con un fabricante de sueros que me decía, yo no sé cómo van a vivir los hospitales, no están comprando sueros, están cayendo drásticamente la compra de insumos como el suero. Si un hospital no compra suero, ¿de qué va a vivir? ¿Qué es lo que va a pasar? Todo esto después se tapa con dos tipos de herramienta discursiva. El montaje publicitario, por un lado, y por otro lado, estigmatizar, culpar, acusar a los que resisten. ¿Sí?
esto es, atención con esto, porque esto va a pasar. Entonces, van a escuchar mucho discurso de que esto hay que resolverlo entre todos. Cada vez que ustedes escuchen que esto lo resolvemos entre todos, tenemos que resolverlo entre todos, tienen que leer en el subtítulo que dicen, lo quieren resolver entre todos, pero que nosotros les demos un cheque en blanco para que lo resuelvan entre ellos. O sea, para que ellos acuerden. ¿Y quiénes son ellos? Los funcionarios, los tipos que están en el poder, los que quieren resolver todo entre ellos, en una mesa cerrada, definiendo quién gana y quién pierde. El entre todos es solamente para el discurso, no es para lo efectivo. El gobierno dijo que iba a dialogar y solamente dialogan entre ellos. Y cuando tienen que conceder algo, conceden así a regañadientes porque no pueden hacer otra cosa, porque si no, no dialogarían con nadie. Y si no, no hubieran llegado hasta acá. A lo largo de 2 años hubo cantidad de gente que le dijo, cuidado, que se van a pegar una piña con la manera en que mantienen el dólar barato, la plata dulce, como quieran llamarlo, la manera en que se están endeudando. Como no dialogan o como no escuchan, dejaron que ese tren fuera y siguiera para adelante y así se pegaron la piña, que ahora dicen que es culpa de la crisis internacional. No, no la vieron venir, fueron sordos, no quisieron escuchar o sabían lo que estaban haciendo. Lo cierto es que el endeudamiento y la piña financiera fue una elección del gobierno por no escuchar. Y ahora dicen que el sacrificio lo tenemos que hacer entre todos. No, muchachos, las decisiones del gobierno son decisiones del gobierno y ellos tienen que hacerse cargo de las decisiones que toman. Pero entonces, a cada uno que proteste, a cada uno que se resista, a cada uno que no quiera dejarse, lo van a estigmatizar y van a decir, bueno, no, porque si con una huelga no conduce a nada. A ver, las huelgas generales, la protesta, son una herramienta social en la Argentina de los que están perdiendo para decir, muchachos, no nos dejamos. No nos dejamos meter la mano en el bolsillo, no nos dejamos retroceder en lo nuestro. Así funciona. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una inmensa crítica a los tipos que resisten. Los van a estigmatizar. Obviamente, hay personajes que han ritualizado la protesta en la Argentina y durante los años del kirchnerismo hasta la han vaciado de contenido y te cortaban en una calle por cualquier pelotudez. Pero hoy no es cualquier pelotudez. Hoy hay una bomba de pobreza activada. Esa bomba de pobreza es la que puede generar saqueos esporádicos, quilombos sociales. Y después, ¿qué va a pasar? ¿Con qué lo van a intentar resolver? Diciendo que hay tarifa social, pero es una mentira, porque la tarifa social no sirve para nada. Diciendo que aumentan la ayuda en los comedores, pero lo hacen para decir que están haciendo algo, pero la ayuda en los comedores siempre llega retaseada y poco. No se dejen engañar. Cuando ustedes vean el montaje discursivo sobre las cosas que se están haciendo, siempre compárenlas con la realidad. Ahí van a ver que la bomba de la pobreza sigue activada. Bienvenidos, esto es GPS. ¿Guarda la gomera? ¡Dale, Luca! ¡Dale, hijo de puta! Le rompí la cabeza con el pan. Bueno, lo vi, yo le robó la moto a la chica. ¿Quién le robó, boludo? Que lleva mercadería, ¿no?
Pero el de la autovía es una pelotudez, porque tiene una sola entrada, una sola salida, o sea, es una pelotudez, porque te vas a meter, o sea, nos vamos a ir a meter todos ahí y vamos a quedar todos encerrados, nos van a cerrar las puertas y listo. A no ser que alguien tenga los huevos así de grande como para agarrar una chata y pasarlos por encima. Ha habido algunos problemas en distintas provincias con distintos signos políticos. En Mendoza ya estaban organizados por cadenas de WhatsApp, se sabía dónde iban a ir, la policía de Mendoza estuvo con anticipación en los lugares donde se intentaban organizar los saqueos. Hay varias personas detenidas, muchas de ellas con militancia en organizaciones, digamos, opositoras al gobierno, que tenían un objetivo político muy claro. Y grupos kirchneristas también. Grupos kirchneristas. A ver, la cuestión de los saqueos es algo muy sensible en la Argentina. Sí, hubo saqueos en 1889, hubo saqueos en el 2001, y en ambos casos fueron el momento fundamental para terminar con un gobierno. Pero también hubo otros conatos de saqueo, por ejemplo, como en el año 2013. Quiero decir, en la memoria popular los saqueos están grabados como el momento fundamental, el golpe definitivo que termina sacando a un gobierno débil. ¿Sí? Pero también hay que decir que en el año 2013 hubo conatos de saqueos en diferentes provincias que se resolvieron, y en aquel momento se vio que esos conatos de saqueo tenían que ver con policías autoacuarteladas, sobre todo en provincias como Tucumán y provincias como Córdoba. Y hay otro factor que permite que de alguna manera se puedan evitar los saqueos ahora, en estos tiempos, que son las cámaras de seguridad. En Córdoba, los policías que se autoacuartelaron y permitieron los saqueos, e incluso los alentaron a través de bandas, terminaron ellos mismos presos con duras condenas. Hay que decir también que varios de la gente que fueron a saquear en ese momento fueron identificados por cámaras de seguridad y terminaron presos. No es tan fácil como en otras épocas cometer saqueos en la Argentina u organizar saqueos. Cuando la ministra Bullrich habla de saqueos organizados, y sí, todos los saqueos son organizados. Lo que hay que ver es en qué punto esos saqueos tienen un componente político, un componente conspirativo, digamos, y en qué punto ese componente conspirativo después, sobre ese componente conspirativo se monta una cantidad de gente desesperada o enojada o lo que sea. Esa dinámica social es muy difícil de manejar. Por eso siempre hablar de saqueos y organizar saqueos es jugar con fuego en la Argentina. En la investigación judicial de lo que está pasando, de lo que pasó en Comodoro Rivadavia, con el primero de los saqueos que hubo a lo largo de toda esta semana, de los conatos de saqueo que hubo, se logró acceder a los audios, o sea, a las cadenas de WhatsApp de los audios que había circulando, que derivaron en el saqueo de Comodoro, por el cual hubo, creo que 30 y pico de personas detenidas. Escúchenlo. Che, gente, la está regalada. Hay 3 milicos en la entrada y la cuarta no tiene casi nada de milico. Ni patrullero, nada. Hay un patrullero nomás que está rondando cada media hora ahí. Activen, loco, ¿qué onda? A ver, Néstor, ¿qué está investigando la justicia en estos saqueos? Básicamente el delito es robo calamitoso, esa es la calificación. El robo cometido en la modalidad de saqueo se califica en el Código Penal como robo calamitoso. En los antecedentes anteriores, en los que hay registrados en 2013, ha habido muy pocas condenas, apenas un puñadito. Y las condenas principales tienen que ver con un delito que es el que cometieron 52 policías cordobeses que virtualmente dejaron liberada la zona con un acuartelamiento, es decir, dejaron las calles liberadas al azar, pero fueron condenados apenas como máximo de 1 año de prisión en suspenso. Ninguno fue preso por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. Pero fueron identificados. Porque acordate que en los saqueos anteriores nunca se identificaba a nadie. Todo quedaba en un lugar donde era imposible identificar debido a que todo esto se cometía en una turba. La existencia de cámaras de seguridad hace que algo se pueda identificar a los culpables. Pero además, el otro día Patricia Bullrich hizo una especie de teoría ya más sofisticada. Dijo que había acceso a las bases de datos de ANSES y que en función de eso se armaban las cadenas de WhatsApp con la gente necesitada. Yo no sé qué tenían geolocalización de la gente, porque digo, si vos podés tener la base de datos de ANSES, pero si no es gente que está en la proximidad, difícil que puedas organizar un grupo de nada. ¿Esa investigación avanza?
No, está prácticamente paralizada. El único dato firme que tienen, tanto en Comodoro cuanto en Sáenz Peña, en el Chaco, donde también hubo cadenas de WhatsApp que fueron identificadas, el fiscal Soto allí identificó las cadenas de WhatsApp, el único dato certero que tienen es eso. Respecto de las bases de datos del ANSES, habrá que recordar que las bases de datos del ANSES fueron abiertas de alguna manera mediante una decisión política a principios del gobierno de Cambiemos. Las bases de quienes cobraban las asignaciones universales por hijo y demás planes sociales tenían algo así como un veto respecto de que no se podía acceder libremente. Las investigaciones judiciales tienen como primera medida, en el caso de Sáenz Peña, detenidos a los supuestos organizadores de los saqueos, pero no hay ningún detenido por la muerte de Ismael, del chiquito de 13 años. Parece ser que además hubo ahí mucha mala leche de trolls, ¿no? Que difundieron una foto de un pibe con antecedentes penales que no era. Sí, al mismo tiempo la comunidad COM de Sáenz Peña emitió un comunicado y documentos en los que decían: nosotros no fuimos a sacar nada, lo que pasó allí es que nos pagan con una tarjeta de alimentos, un plan social en el que el gobierno deposita dinero, y cuando fuimos a buscar alimentos lo que hicieron fue retenernos la tarjeta porque estaban remarcando. Entonces el poder adquisitivo de esa tarjeta iba a ser menor porque el precio iba a cambiar, y focalizan allí el origen de todo esto. Yo te decía que en los casos anteriores no hubo demasiadas condenas. Mira, las principales condenas tienen que ver con lo que se llama la receptación de elementos provenientes de un ilícito, lo que se podría llamar encubrimiento. Alguien roba un plasma, después va y lo vende, y al que encuentran con ese plasma... Sí, que lo vendían además por página de internet, sí, me acuerdo. Tal cual, básicamente es eso. Y hay solamente, de las que yo tengo registradas, una condena de cumplimiento efectivo en un juicio abreviado a 4 años de prisión de alguien que tenía antecedentes y que le unificaron todas las causas, terminó cumpliendo algo así como 1 año y 2 meses de prisión. Sí, de todos modos, ahora hubo un montón de detenidos. Hubo 30 detenidos en Mendoza o 30 detenidos acá. Pero escuchen, vean esta otra escucha, es otro audio de WhatsApp, de cómo organizaron un saqueo, el modo de la cadena de WhatsApp, claro, del mismo modo que la rebelión que hubo en Londres, era cosa de 10 años, el WhatsApp ahora sirve para generar grupos cerrados de comunicación. Escuchen. Yo creo que sí, tendrían que organizar el saqueo para mañana. Así ya mañana, y la gente ahora recién se está poniendo de acuerdo, así que yo diría que mañana nomás, esperar hasta que se sume más gente para ir a saquear. O sea, directamente hablan de ir a saquear en los grupos de WhatsApp. ¿Sí? Esto es lo que ahora se está investigando. Ahora bien, ¿cómo cuánto se puede comprobar si esto es organizado por un grupo de agitadores de inteligencia o si es alguien que tiene la peregrina idea de que se puede ir a saquear y adelante? Digamos, esto es lo que la diferencia entre una especie de, no sé, de rebelión, acto ilícito, pero con una dosis de rebelión social, o algo organizado desde arriba. Yo no sé si la justicia, Néstor, esto lo podrá identificar o no. No, y además hay una correlación entre lo que se incita y lo que finalmente pasa. Apunta bien Fernando Cerolini, en los saqueos de 2013 hubo 18 muertos. No hay que perder de vista todo esto. Ahora, respecto de lo que vos preguntabas, de la correlación entre la incitación y la concreción, la semana tuve oportunidad de hablar con dirigentes barriales de esos que van al conurbano profundo. Y contaban que en un comedor, en el conurbano bonaerense, estaban viendo las imágenes de lo que ocurrió en Comodoro Rivadavia, y había como un clima de exaltación. Son los propios dirigentes barriales los que contienen, los que tienen los comedores, los que contienen en los barrios, los que están frenando todo eso, porque presumen que una vez que estalle es imposible detener, y mucho menos es imposible saber hasta dónde van a llegar los daños. Sí, es ahí donde está la contención. Hay algunos dirigentes de organizaciones sociales, piqueteras, que están diciendo... Están contando que hubo como microsaqueos en la Villa 1114, en la Villa 2124. Esto es Juan Marino, del Partido Piquetero, contó, escribió en WhatsApp que pasó esto. El otro día hubo una psicosis en Once y hubo un montón de comercios que cerraron porque decían que venían los saqueos. Digo, hay como un difícil clima social, ¿sí? Y el gobierno rápidamente sale a decir, bueno, estos son saqueos organizados por grupos kirchneristas, dijo Patricia Bullrich. Pero la realidad es mucho más compleja de lo que se la ve desde el Ministerio de Seguridad. Otro de los audios de Comodoro.
Pero el de la autovía es una pelotudez, porque tiene una sola entrada, una sola salida, o sea, es una pelotudez, porque te vas a meter, o sea, nos vamos a ir a meter todos ahí y vamos a quedar todos encerrados, nos van a cerrar las puertas y listo. A no ser que alguien tenga los huevos así de grande como para agarrar una chata y pasarlos por encima. ¿Me entendés? La única que hay, si hay que hacer un saqueo por necesidad, hay que ir a que tiene un montón de lugares por donde salir. Y si no, a la de qué sé yo, de acá del que también se presta para, tiene una buena salida, también tiene 2 salidas, ¿me entendés? Pero es cuestión de que se pongan de acuerdo e ir y meterse y chau, o sea, no es tanta vuelta. Yo sé que hay algunos que quieren aprovechar para sacar un par de electrodomésticos y un par de giladas, ¿me entendés? No es la idea, pero bueno, se supone que es por la necesidad. Ahora la semana que viene todo aumenta el doble. Un paquete de cigarrillos va a valer 100 mangos, un kilo de azúcar va a estar llegando casi a los 60 pesos. Entonces ese es el tema del saqueo, pero qué sé yo, avisen. Yo voy a buscar lo mío, lo que me haga falta a mí, la comodidad para mí. Ustedes manéjense con lo que quieran sacar cada uno, pero no hay que ir a meternos a regalarnos, o sea, la onda es hacerlo bien. Más allá del abordaje penal que haya sobre la cuestión de los saqueos y de a uno, lo que no hay que perder de vista es que esto se da en un contexto en el cual se está pulverizando el salario y hay que ver quiénes tienen salario. O sea, se están pulverizando la plata en el bolsillo de inmensas mayoría de los argentinos. Esto no se hace sin costo. ¿Sí? El mismo gobierno que dijo, júzguenme por la manera en que yo bajo la pobreza, esta era la frase de Mauricio Macri cuando se reactivó el índice de pobreza en la Argentina, la medición al menos, hoy por hoy tiene una vigencia dramática, porque en pocos meses, y además piensen que la encuesta de medición de pobreza viene con un delay, viene con un atraso, se mide creo que 3 o 6 meses después, hasta que se conozcan la pobreza que hay hoy en la Argentina. Van a pasar muchos meses, pero la pobreza que padece la gente, que ve que se le está pulverizando su salario, su ingreso, su jubilación, es el telón de fondo que genera este tipo de reacciones. O sea, si uno lo mide en términos proporcionales, es mínima la gente con delito, sin delito, por necesidad, por voracidad, por ambición, que va a organizar un saqueo. Es mínimo, mínimo, mínimo. Son apenas algunos puntos. La inmensa cantidad de gente, que son los ajustados de la economía de hoy, son los que están padeciendo un telón de fondo en el cual se les pulverizan los ingresos. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Porque sabemos que con esta devaluación la pobreza va a aumentar. En este país no tenemos problema de dólares. Este país produce dólares. Vamos a exportar el doble de alimentos. Ya con los que exportamos hoy alcanza. Y el dólar empezó a subir. Ante esta situación reaccionamos rápido. Le pedimos ayuda al Fondo Monetario Internacional. Pero yo sí me tengo confianza a armar el mejor equipo de los últimos 50 años, convocando a los mejores de este país, para poner el país a crecer, para crear oportunidades de progreso y que todos podamos vivir mejor. En cuanto al equipo de gobierno, he tomado la decisión de reducir la cantidad de ministerios a menos de la mitad. Y también quiero proponer también una revolución en la calidad educativa. ¿Quién puede pensar que yo no querría pagarle a todos los profesores universitarios todo lo que piden? Claro que querría darle más aumento a los profesores universitarios. Y ahí también los convoco a nuestros científicos y al buen trabajo del CONICET para que tenga un mayor impacto social. Jamás he estado en contra de la ciencia y tecnología, siempre lo que he rescatado de este gobierno ha sido eso. Me encantaría tener más presupuesto para ciencia y tecnología, donde se construye el futuro del país. Claro, hablar en campaña electoral es fácil. Prometer es fácil, decir lo que se va a hacer es fácil. El asunto es después tener la decisión y la firmeza y el liderazgo para llevarlo a cabo. Y así se ven las contradicciones. O sea, lo que prometía Macri en campaña electoral confrontado a su último discurso. Acá no hay ni edición mágica, ni tergiversación de frase, ni nadie que pueda decir que al presidente lo están malinterpretando. Son textuales contra textuales, 1000 días después. Diego Bocio, diputado nacional del Peronismo Federal. La
pregunta más o menos sofisticada hoy que se hace a todo aquel que entiende un poco de economía, y considero que vos lo sos, es: ¿cierran las cuentas? ¿Le cierran las cuentas al gobierno con la plata del fondo? ¿Le va a cerrar la cuenta? Si me dejas, con respecto al tema de la pobreza, que es claramente una tragedia nacional, terminaste el video con una imagen del 1 de marzo del 2016, en donde el presidente le prometió al Congreso de la Nación pobreza cero. La última vez que vine acá fue el 5 de mayo, el dólar estaba a 24 pesos. En pocos meses el dólar llegó a 40, hoy está en 37, hay una paz de 3 días. Los efectos todavía de la devaluación, que es una devaluación que es en el tiempo, que perdura en el tiempo, todavía no se vieron. ¿Todavía no se vieron? ¿No está en la remarcación que todavía no está se vio llegando? lo peor, todavía no se vio lo peor, quiero decir, para ser más exacto y más preciso, de un proceso devaluatorio. El proceso devaluatorio, que lleva varios meses, va a significar una caída más profunda de la actividad económica, va a significar un aumento de precios más importante del que estamos viendo y va a significar números de pobreza que, como bien dijiste vos, los vamos a ver el año que viene. Si yo te digo que la pobreza va a superar el 35% el año que viene, ¿a vos te sorprendería? No. Sobre todo cómo se está acelerando la inflación. Por eso. Eso demuestra claramente que la Argentina está frente a un problema serio, trágico, condicionado en una circunstancia social muy compleja, y a un gobierno que le quedan 1 de cada 3 días de que transcurrieron. Recordamos, pasaron 1000, quedan algunos meses por delante. Un gobierno que tiene que terminar sí o sí el 10 de diciembre del 2019, porque si no, sería una nueva tragedia para la Argentina. Pero ¿cómo se transcurre estos meses? ¿Cómo van a ser? La responsabilidad central es del gobierno. Quien conduce el proceso es el gobierno. Nosotros como oposición claramente tenemos que lograr de que las cosas no sean más trágicas de lo que son. La Argentina, no podemos retroceder a la devaluación. ¿El gobierno escucha ahora en esta crisis? ¿El gobierno escucha? Lo vimos el fin de semana pasado. Lo vimos el fin de semana pasado. Un gobierno que se encerró en sí mismo. Un gobierno que para armar un gabinete había expuesto a la totalidad de la población en una incertidumbre enorme. Porque recordemos que acá hay un problema político centralmente, para después devenir en un problema social y en un problema económico y social, si querés, en ese orden. Los gobernadores, participé de la reunión de los gobernadores el día martes, están profundamente preocupados. El día de ayer pasó inadvertida una medida. El Ministerio de Energía, o Secretaría, ya no sabemos si Secretaría, Ministerio, sacó la tarifa social. ¿Cómo sacó la tarifa social? Hay una resolución que sacó la tarifa social. Hoy volvió para atrás. ¿Intentaron sacar la tarifa social? Hubo una resolución publicada en el boletín oficial en donde decía que la tarifa social tenía que hacerse cargo las provincias. Provincias que además le están transfiriendo toda una serie de menos de recursos, municipios, bueno, acá hay intendentes y demás, que pueden contar la realidad en términos de ingresos. Lo cierto es que la tragedia que estamos viviendo desde hace mucho tiempo estructural de la pobreza, y en eso me parece que en cualquier país del mundo este tipo de escándalo requiere no de una solución de una parte de la dirigencia política, de una solución mucho más amplia, de toda la dirigencia social, empresarial, ayer hubo una reunión sindical. del ministro de Desarrollo pidiendo emergencia alimentaria, ya como una ley nacional. Bueno, esta es la preocupación que ocurre y que transmiten los gobernadores. A esa preocupación también yo le sumo no solamente los sectores más humildes, porque hay una verdad también, hay un nivel de protección social en la Argentina en donde efectivamente a través de la asignación, el sistema jubilatorio, algo que hemos construido y que he sido partícipe en esa historia, lo puedo decir de Uraniona también, Paco, que ha participado en ese proceso con nosotros en el año 2009-2010, evidentemente da un piso de protección social distinto al 2001. La clase media, los sectores medios, a los cuales les aumentó la luz, les aumentó el gas, aumentó la nafta, los precios en el supermercado, que cada vez llegan a menos. Antes era el día 20, hoy es antes. Que se puede quedar sin laburo. A esa circunstancia, el aumento de la tasa de morosidad, que ya se ve en los bancos, pero también se ven las tarjetas de créditos regionales o las tarjetas de crédito de consumo masivo, se empieza a ver una situación económica absolutamente deteriorada. Esto significa que el gobierno tiene que mirar las cosas con un nivel de sensibilidad absolutamente distinta. Y en eso nos preocupa muchísimo.
La Argentina no puede entrar en un proceso más trágico porque los costos serían altísimos. Vos hablaste recién de los costos sucesivos de la pobreza. No son gratis estos viandazos económicos. No son gratis las entradas de capitales libremente y las salidas de capitales libremente que nos dejan de $1 en 4 meses de 24 a 40 y a 36. Eso generan, la especulación y la timba financiera generan un efecto muy duro en el conjunto de la economía. Pero no siempre se asocia, porque la especulación, el colapso financiero cambiario sucede acá y el dolor social sucede meses después. Absolutamente. Y con un tema más grave aún, que esta crisis va a ser mucho más extensa que otras, porque la devaluación fue un proceso. Vuelvo a repetir, yo el 5 de mayo estuve acá y hablé un dólar de 24, no sabíamos si la terminaba o no la corrida y estábamos hablando, recuerdo de los economistas que participaban de tu panel, hablando de los efectos que iba a generar un dólar de 24. Imagínense un dólar de 36, 37, 40 y con incertidumbre, porque además hay una realidad, el Banco Central sigue vendiendo reservas, con lo cual la fiebre todavía existe. La fiebre existe. Lo primero que tenés que parar es la fiebre para después encarar los problemas de fondo de otra naturaleza. ¿Al gobierno le cierran las cuentas? ¿Cuánta plata necesita para calmar esta locura? El gobierno tiene que tener la vocación de cambiar de lógica. Y en eso me parece que en estos días que hay un diálogo... Sí, bueno, la lógica que cambió es una lógica que te gobierna el FMI, que evidentemente el gobierno del FMI es un gobierno en donde lo único que pretende es que en la Argentina se cumplan con los compromisos externos. Pero con las retenciones. Los compromisos externos hay que cumplirlos, porque sería trágico para la Argentina. Y esto quiero ser claro, porque tiene un costo altísimo. Lo que no podés dejar de ver es la circunstancia social en la Argentina. Y en eso me parece que hay que dar una discusión muy fuerte, porque si tienen que cerrar las cuentas, que paguen los que más ganan. Que paguen los que tienen cuentas afuera, que paguen los que tienen activos, los que... tuvieron la especulación financiera y ganaron millones y millones con la timba financiera. Tenemos que dar ese debate. Tenemos que dar ese debate. Ahora bien, la responsabilidad del gobierno, no nuestra, la responsabilidad de presentar un presupuesto de la nación a la Argentina es el gobierno, no es de la oposición. Con las retenciones, ¿el gobierno no está haciendo un poco de dualdismo? O sea, el proceso... Cuando todos decíamos, simplificábamos y decíamos, bueno, se parece a la Rúa. Después de devaluar y después de poner retenciones, ¿no está haciendo lo que hizo Duhalde? El gobierno tiene que rápidamente encontrar una manera de recaudar que le permita tener al Estado los resortes suficientes para ordenar las prioridades. Gobernar es ordenar las prioridades. Y acá hay cuestiones que el gobierno debe redefinir rápidamente. La cuestión social es un tema, la cuestión tarifaria es un tema. Nosotros discutimos fuerte una regla tarifaria. Nosotros no decíamos no aumenten las tarifas. Nosotros decíamos que tenga cierta certidumbre las tarifas porque los sectores medios tienen complejidad a la hora de pagar las tarifas y se van a agravar y hoy anunciaron un nuevo aumento tarifario. Entonces yo lo que digo es, la economía argentina funciona sobre la base del consumo. Si se pulverizaron los salarios en la Argentina, lo que va a pasar es que el producto va a caer. ¿Y sí? Lo que va a pasar es que la demanda va a caer. Lo que va a pasar es que la mora va a aumentar. Pero ellos creen que es una virtud. Bueno... Ellos lo presentan como una virtud porque decir, esto va a permitir bajar la inflación. Pregúntaselo a ellos y invítalos a ellos. Nosotros tenemos una lógica absolutamente distinta y estamos convencidos de que la Argentina tiene que transitar estos meses hasta el 2019, este año y pico, de la mejor manera posible para que no se agraven los problemas, para que esto no sea más trágico. Este es un gobierno que ya transitó 2 de cada 3 días. ¿Qué van a negociar en el presupuesto? El presupuesto lo tiene que presentar el gobierno. Una vez que lo presente el gobierno, analizaremos cada uno de los pasos a tomar. Yo pregunto, ¿cuál va a ser la inflación del año que viene? Un presupuesto tiene algunas cosas básicas. Inflación, tipo de cambio, crecimiento del producto, por eso se calculan los precios implícitos. Es un dibujo en la Argentina, por eso se calcula... Sí, ha sido un dibujo, bueno, pero hay que tener una... Si no, te estoy hablando del plano de lo hipotético. Hace 4 meses atrás yo venía acá y te decían los que más o menos la inflación va a ser del 30, hoy va a ser del 42, 45, 47 y puede ser más. Si yo te digo que la corrida cambiaria todavía la fiebre no paró, yo cuando siempre digo, cuento una anécdota pero es ilustrativa, cuando mi hija tiene fiebre, yo la pongo en la cama, le pongo un pañuelito mojado, prendo la bañera por si supera los 39 grados, si supera los 39 grados la pongo en la bañera y ibuprofeno.
Y allí se baja la fiebre. Después vas a las cuestiones más estructurales. Todavía, y esto no quiero presagiar catástrofe, pero si todos los días vemos que el Banco Central vende reservas, evidentemente... ¿Están esperando? Evidentemente hay más demanda de dólares de los que entran. Entonces yo lo que Esto planteo... no se puede dar vuelta. Pensémoslo con la otra lógica. No puede darse vuelta al devaluar. No pueden entrar dólares de turismo, no pueden entrar dólares de la cosecha, no pueden entrar dólares de las retenciones para cambiar la lógica del modelo anterior. Ese es el discurso del gobierno. El gobierno dice, a partir de la devaluación va a andar bien el sector productivo exportador, pero el volumen exportador no va a crecer porque no están esperando, el mundo no está esperando los productos argentinos. Es un proceso lento. Posiblemente va a mejorar la balanza comercial, va a mejorar la balanza turística, va a mejorar la cuenta corriente porque con un dólar de 40, de 36, de 37 es inevitable, pero no va a compensar el fuerte de la economía, que es la caída del salario real. Miren, cuando uno piensa un modelo en términos de la confianza y en términos de ordenar la economía para que vengan las inversiones en el estilo que está planteando el gobierno, lo que termina pasando es que se achica la economía y las inversiones no vienen. ¿Por qué no vienen las inversiones? Porque no venden. Porque no hay demanda. ¿Quién va a construir si no puede vender lo que construye? ¿Quién va a hacer un supermercado si no puede vender lo que se produce y lo que se pone a consideración? Sí, una lógica ¿Quién va a abrir nuevos locales? ¿Quién va a abrir? Si no es negocio para los locales, porque va a ser negocio para los extranjeros. Entonces, acá hay que cambiar de lógica y lo venimos diciendo al gobierno desde el año pasado. Cambien el rumbo económico. Si no hay una lógica de cambio de rumbo económico, esta lógica que tiene la Argentina en estos días y que gobierna el presidente Macri, que además, cuando nosotros decimos fracasó, ¿por qué lo decimos? Él prometió 3 cosas centrales, 3 ejes centrales: pobreza cero, unir a los argentinos y combatir el narcotráfico. Yo le pregunto, hay dirigentes del movimientos sociales acá, ¿qué ocurre en los barrios humildes con el narcomenudeo y con la droga? ¿Qué pasa? ¿Se unieron a los argentinos? ¿Los argentinos estamos más unidos? Y la pobreza cero, bueno, vos hiciste un informe bastante detallado, que además genera, hay un informe de la UCA reciente, la misma UCA que lamentablemente nuestro gobierno se la denostaba, pero que para ver la validez, de cada 100 chicos que tienen menos de 17 años en la Argentina, 67 están en riesgo de pobreza, son pobres o son marginales indigentes. Sí, Fernando. Yo creo que hay algunos datos que, digamos, que demuestran que un gobierno pasa en un momento de ser horrible a ser peligroso, digamos, ¿no? Porque el gobierno, en algunas situaciones económicamente, si esto va mal, esto es horrible. Pero en los últimos tiempos, con estas corridas, 1, 2, 3 corridas, realmente ya uno no sabe, cada vez que venden el dólar, lo venden, cada vez que hace licitación de dólar, lo hacen en el pico de abajo. Rederado mostró cómo se hacía, que había que hacerlo arriba cuando subía y pegaba arriba. Acá vendieron a 20, a los 10 minutos estaban 25. Alguien se compró 10.000, 5.000 millones de dólares, no sé cuánta plata, pero si son errores son ineptos y si no son errores hay un delito. Algo, digo la gente, los dólares no suben así alegremente y nadie lo maneja. Para algo está el Banco Central. A ustedes se lo criticó a una parte del gobierno, al de la oposición, de haber dado el apoyo inicial para el pago a los buitres. Que a mi entender no se diferenció mucho del pago al Club de París, era un gobierno nuevo, eso para mí se podía autorizar. Las demás autorizaciones que tuvo el Congreso, porque lo que uno pretende es que el Congreso controle. Entonces, las demás autorizaciones para la deuda que tomaron estos muchachos, ¿el Congreso las pudo ir monitoreando? ¿Cuándo fue que se disparó? Porque hay un momento en que las cifras que están diciendo de lo que se debe en dólares en solo 2 años es muy grande. ¿En qué momento eso se fue de madre? Cuando aumentó el déficit fiscal. El déficit fiscal pasó de 4 puntos del PBI, 4.1. El déficit fiscal global, no primario. Los intereses de la deuda hay que pagarlos. ¿Había problemas macroeconómicos en la Argentina? ¿2015? Sí. ¿Déficit fiscal había? Sí. ¿Déficit en cuenta corriente había? Sí. ¿Qué pasó? Se agravaron. Más déficit fiscal, más déficit en cuenta corriente. La deuda no es producto de... Es producto de que hay déficit. Después ves cómo lo financiás. Si con emisión del Banco Central, una parte era así, se autorizaba, y otra parte, evidentemente, a partir de la apertura de los mercados voluntarios de deuda. Nosotros no lo autorizamos.
cuando se resolvió el tema de los holdouts, endeudarse indiscriminadamente. No era para vivir de prestado, era para efectivamente que la Argentina empiece a regularizar una situación que evidentemente no tenía regularizada. Y ganara quien ganara, pongo los 3 candidatos a presidente en su momento, hubiesen resuelto lo mismo. De distintas formas, quizás podemos discutirlo, pero eso era inevitable. El Congreso de la Nación tiene una comisión bicameral de deuda. Esa comisión yo no formo parte y evidentemente tiene algún mecanismo de control y estuvo varias veces el ministro Duhovne, la preside un senador, el senador Mayans. Acá el problema ya no es en términos de nueva deuda o no nueva deuda. El gobierno no puede tomar nueva deuda, ya no le creen más. El gobierno no puede salir a tomar nueva deuda que no sea con el FMI. La única deuda que está tomando es con el FMI y alguna deuda doméstica. El punto ya es de sustentabilidad de la deuda y eso me parece que es un tema que evidentemente tiene que ser tratado con mucha rigurosidad y con mucha precaución en el Congreso de la Nación. Yo le voy a dar un dato. En el 2015, de cada 100 pesos que recaudaba el Estado, 6 eran para pagar servicio de la deuda, es decir, intereses de la deuda. Hoy son, antes con un dólar 28 eran 16 pesos. En el 2001 eran 21. De cada 100 que recauda el Estado. Entonces, yo lo que quiero decir, esto amerita, vos dijiste recién una frase cierta, no hay que resolverlo entre todos y no lo resuelve nadie. Es verdad. Pero esto amerita que la dirigencia política, la dirigencia empresarial, la dirigencia social, la dirigencia sindical tenga una actitud absolutamente distinta. En todo sentido. En todo sentido. La Argentina requiere que este gobierno, al cual le faltan 400 días para que termine el mandato que termina el 10 de diciembre del 2019, sea lo menos trágico posible. Y eso requiere de mucha responsabilidad de toda la dirigencia política. De toda. No solo requiere responsabilidad, sino que requiere también de un diálogo mucho más amplio. No alcanza solamente con los dirigentes. Los próximos días posiblemente haya una reunión entre gobernadores y el presidente. ¿Cómo debería ser esa reunión para que le sirva a la gente? ¿Cómo debería ser? ¿Cuáles son? Claramente, pero no solo abierta, sino en términos de ordenar prioridades. Está claro que los recursos no son infinitos. Está claro que evidentemente la Argentina tiene un problema que tiene que producir más, tiene que organizarse de una manera distinta para exportar más, para producir más alimentos, para producir más bienes, más servicios, más autos, para que todo nuestro sector, todos nuestros trabajadores o la gente que quiere trabajar pueda producir de mejor manera. Está claro que evidentemente necesitamos producir más para evidentemente estar en una situación absolutamente distinta. Pero hoy la situación de crisis requiere por parte del gobierno una apertura al diálogo y una apertura a una lógica distinta en donde convoque sinceramente a todos. No un presidente que pase y salude y diga, bueno, dame una mano porque estoy en un momento de restricción. No, hay que reflexionar. Pero no es lo que pasó hasta ahora. ¿Por qué cambiaría? Está claro, ¿no? Bueno, yo no soy analista político, yo soy un dirigente político, no analizo, estoy dando definiciones. Diego, muchas gracias por venir. Gracias, Rolando. Mientras tanto, cuando uno va a los supermercados se empieza a ver esto que hablábamos recién con vos, los aumentos que se trasladan de la bomba del dólar que estalló, pero lo que nos están diciendo es que estos aumentos son aumentos de los aumentos de dólar anterior, que todavía lo peor en materia de aumentos no llegó. ¿Cómo estás viviendo desde el comercio la situación económica? Y sinceramente, mal. Terrible. ¿Qué pasó en los últimos meses? Mucho movimiento de precios para arriba, de forma desproporcionada. El consumo bajó muchísimo de lo que era antes, ya no es como hoy. ¿Cuánto cuesta el sachet de litro de leche descremada? Acá yo lo tengo 29 y la común 28. 31,50 porque es descremada. Un poquito más cara que la común. ¿Y hace cuánto está 31,50 el sachet de leche descremada? Y hará 15 días. Y mañana muestra otra vez. Y por ejemplo, este sachet de leche en marzo, ¿a cuánto estaba? 22 pesos. La gente quiere comprar, pero no le alcanza. De repente un paquete de fideos valía 15 pesos, ahora vale 25, entonces no puede comprar. ¿Cuánto cuesta el kilo de fideos, por ejemplo, el medio kilo? Medio kilo está 20 pesos. Esto es lo más barato. Esta está 25 y esto
Esto está a 35 la de marca. ¿Y en el consumo te disminuye un poco con los aumentos? Muchísimo. Mucho. ¿Cuánto te bajó el consumo en los últimos meses? Y pienso que el 50%. Y la gente viene y dice, ¿qué? ¿Aumentó otra vez? Dice, sí, le digo, mirá que no ve la carne. Ayer avisaba al abastecedor que aumentó la carne otra vez. Está la asado y eso, 180 pesos el kilo, 195 pesos el kilo la milanesa. ¿En qué ves que cambió la forma de consumo de la gente de acá del barrio? En todo, con los precios que aumentó, la gente compra todo medido. Antes se compraba, venía la gente, me das medio kilo de pan y dame 100 gramos de queso cremoso, 100 gramos de 200 gramos de paleta. Ahora no, dame pan por 10 pesos o dame pan por 15 pesos, pero dame por 15 porque tengo 15, más no. Así, esto es 10 pesos. Y hay mucha gente que viene, dame 10 pesos y le tengo que dar. Acá unas cuadras en Gaona al 6000 es uno de los lugares donde hubo saqueos en el 2001. ¿A vos te da miedo un poco la posibilidad de saqueos? Y ayer tuvimos porque también hubo rumores de saqueo antes de llegar a la autopista. Y entonces bajamos la persiana y trabajamos por la puerta. Uno se pone a pensar, tiene miedo, pero hay que prevenir. Lo miedo es que me rompan las heladeras o que te saquen lo poco uno tiene para poder estar día a día, eso es lo que pasa. Que teníamos miedo de saqueo, hicieron que iba a haber saqueo, no sé, hasta ahora va a ser el lugar que hay ya saqueo. Hubo acá en Olimpo, no sé qué dice. Acá por la zona. Sí. ¿Tiene alguna medida de precaución? ¿Cómo pueden defenderse de un saqueo o qué pueden hacer? Y acá no sé qué vamos a hacer, si una vez que entra, lleva lo que hay. Pelearme contra ellos, no puedo hacer. Y bajar la persiana, bueno, resguardarme y listo. Fíjese que en todos los relatos es lo mismo. Cambio en los hábitos de consumo, o sea, pauperización de la gente, problemas, baja del consumo de alimentos y que más que menos todo comerciante de proximidad, digamos, estamos hablando de comercios en Budge y en Ciudadela, todos quien más quien menos ya están atentos y alerta a la posibilidad que algún día les toque eso, un arrebato, un saqueo, como lo quieran llamar. Pero esto es lo que pasa abajo. Arriba, hace 2 días, en una reunión de ministros de Acción Social de diferentes gabinetes de la Argentina, empezaron a discutir y quieren llevar al Congreso la emergencia alimentaria. Adriana Clemente es doctora en Ciencias Sociales, directora del Centro de Estudios de Ciudad de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Es tan grave la cosa? Sí, es grave. La representación, los que hoy son funcionarios saben de la gravedad, saben de la contención que están haciendo. O sea, esto no lo mide la canasta de pobreza, porque llega con delay, llega con demora eso. El malestar social, exactamente. Después, si querés, ponemos un poco con qué números estamos. Digamos, estamos trabajando con números que son de principio de año en este momento. Ah, ¿la pobreza es de principio de año? Claro, tuvimos. Entonces, cuando vino la montaña rusa no tenemos números. En realidad vamos a tenerlos ahora en septiembre y va a ser fuerte, va a ser muy importante. Lo que va a salir a la luz y es que realmente sale en su magnitud y en su gravedad. Los que en este momento están gobernando y cuanto más territorial su acción, más claro lo tienen, saben que son ellos los garantes de la paz social. Esa situación los está desbordando. Las provincias en este momento, los municipios, los agentes, cuanto más territorial, cuanto más pobre la provincia, cuanto más regiones más afectadas por el tipo de política económica que se ha desarrollado, bueno, más crítico es. No es lo mismo hablar de Santa Fe que hablar de la Patagonia. ¿No funciona la red de contención social, los planes, los alimentos? Está todo funcionando. El año pasado el Ministerio de Desarrollo Social subejecutó, gastó el 85% de su presupuesto. ¿Que le sobró plata? Año electoral quizás fue a parar a otro lado, no lo sé. No podemos saber qué pasó con ese dinero y si realmente llegó. A veces las partidas no llegan nunca. Entonces, en realidad, se subejecutan por ese motivo. ¿Qué postales de esta crisis me podés contar vos? Las postales de la crisis son que hoy en día tenemos a los referentes políticos planteando una serie de situaciones, a los diputados, hay una Cámara que no está funcionando hace 2 meses,
Y tenemos a los intendentes y a los gobernadores, y en este caso ministros de Desarrollo. Quiero decir que esa fue una iniciativa del ministro de Desarrollo de la provincia de Tucumán, no ante la gravedad de su situación, sino en representación de lo que es una liga de ministros de Desarrollo que vienen reuniéndose periódicamente y a los cuales no son recibidos en el ministerio por la ministra Stanley en ninguna ocasión. ¿Y el diálogo? Y entonces pidieron a la Universidad de Buenos Aires, y nosotros pusimos en concurso también a la UMED y a Jaureche, a la Universidad Nacional Arturo Jaureche, como para armar una reunión que ellos tuvieran ese escenario y pudieran discutir qué es lo que les está pasando. De ahí sale esta declaración. Esta declaración que es muy sencilla porque tiene como foco, podría haber abierto 20 temas porque son los que hoy tienen, todo lo que nadie puede tomar lo tienen hoy los ministerios de desarrollo, pero el foco lo pusieron en los alimentos. ¿Por qué? Porque entre otras cosas lo que está pasando es que el volumen, el ministerio tiene una cantidad de dinero que es un 17% de su presupuesto para atender la demanda alimentaria. No solo el año pasado no subejecutó esto, sino que este año, y en una tendencia creciente, vino usando el mismo volumen, la misma partida y distribuyéndose a las organizaciones sociales, cosa que es absolutamente legítimo. Están cara a cara con el problema diariamente, aseguran que los recursos lleguen, no está en duda eso. El tema es que es la misma torta repartida... ¿Sin ajustado por inflación? Claro, un poquito, pero en realidad casi nada. En proporción no llega a tener el ajuste. Esto es importante, porque ¿qué están diciendo los ministros? No me llegan las partidas, y es verdad que no les llegan. Es decir, están llegando al territorio recursos que tendría que administrar el Estado, con la potestad de Estado, con el control de Estado, y a lo sumo que el Ministerio amplíe las partidas. No solo no las amplía, sino que les redujo poder de autoridad a los ministerios de desarrollo. Juan Enrique, ¿cómo se ve la inflación en los alimentos? Dame cifras de esto, porque digo, a través de la inflación de alimentos que se activa cada vez más la bomba de la pobreza. Claro, el secreto está en lo que dijo el presidente hoy. El presidente nos dijo a todos, trato de decirles la verdad. Yo creo que estaría bueno que nos diga la verdad. Pero más allá de eso, Rolo, dijo una gran verdad el presidente hoy. Dijo que la devaluación genera inflación. Y acá lo tengo, míralo. Acá tengo el dólar. ¿Sabés qué? Esto te marca claramente que estamos nuevamente en hiperinflación, Rolo, porque este billete en el corto plazo aumentó un 120%. Cuando un bien supera el 100%, los economistas definimos como hiperinflación. Y esto, por una economía dolarizada, por las medidas económicas, se traslada a estos productos. Mirá, primero el arroz. El arroz todavía no está en hiperinflación. 80% de aumento desde que este billete estaba a 17 pesos y pasó a 37. El arroz pasó de 23,90 a 36,99. 80% del arroz todavía no está en hiper, o sea que puede seguir aumentando. Pero te tengo el litro de aceite, Rolo. Mirá, el litro de aceite ya está en hiper. Rolo, menos mal que somos un imperio aceitero en la Argentina, porque claro, acá es donde la economía deja de tener lógica. La Argentina es una potencia aceitera, exporta aceite y nosotros acá tenemos que pagar el aceite al doble. Es más, el 100% de inflación del aceite. Ahí está, Rolo, 100% de aumento, el aceite está en hiperinflación. La yerba, Rolo, vos me decís que somos productores de aceite. La yerba no viene de Washington. La yerba la producimos en Misiones, está en hiperinflación acompañando acá al billete, al dólar, desde diciembre, que valía 47 pesos el kilo, no el medio kilo, no se confundan, el kilo, 114 pesos. Y después te digo, mira, vos decís los precios pueden seguir aumentando. El caso de los fideos, los 500 gramos de fideo. Claro que los 500 gramos de fideo todavía no están en hiper y eso te muestra claramente que esto continúa. Pero acá viene lo peor, Roló. Y esto tiene que ver con las medidas del gobierno. La quita de retenciones y cupo de exportación, mirá dónde me lleva. El kilo de harina, quita de retenciones y cupo de exportación. El kilo de harina de 13 pesos con 10 a 37 pesos supera la hiperinflación. ¿Y por qué me detengo acá? El pan fue el tema de la semana. ¿Valdrá 100 mangos el kilo de pan? ¿Qué tiene que ver las medidas del gobierno? ¿El gobierno está haciendo algo para que el trigo quede acá en la Argentina? 5 millones de toneladas necesitamos de trigo para producir harina acá en la Argentina. Y acá tenés la magia, mirá. El pan, ¿va a estar 100 mangos, Rolo? Y la pregunta es delirante pensar en pan a 100 pesos. Claro, es delirante, ¿verdad? Es delirante y yo creo que sería delirante no tomar medidas. ¿Qué provoca un kilo de pan a 100 pesos, doctora? Perdón. En realidad, lo que estamos hablando es la pérdida de la seguridad alimentaria.
es una meta, es un criterio, es un horizonte que cualquier país que se digne como tal, y más un país productor de alimentos, tiene como imperativo. Lamentablemente, cuando se reguló el mercado y cuando se liberó el criterio de la retención como una forma de asegurar que la mesa del argentino tuviera asegurada, de acuerdo a su dieta, la carne, el pan, las cosas que estamos habituados a comer y alimentarnos, se inauguró ese proceso. Llevó 2 años y medio que hoy estemos diciendo, efectivamente, o que veamos en la televisión recomendaciones de cómo mojar el pan. Te lo puedo mostrar, Rolo, mirá. Claro. Rápido, te lo muestro rápido, Rolo. Rápido, te lo muestro rápido, Rolo, mirá los números, mirá el gráfico. Si tuviéramos retenciones, el exportador no se llevaría los 37,60, quedaría acá. Entonces, ¿qué pasa? Ahora están poniendo retenciones. No, pero déjame un punto aparte. Al exportador que gana en dólares le ponemos retenciones en pesos. Y nosotros que ganamos en pesos pagamos tarifas en dólares. O sea, que eso punto y aparte. Pero mirá esto. Mirá cómo copió el aumento del dólar, el valor de 50 kilos de la bolsa, 900 mangos. Si vos ponés retenciones, queda acá. Y la bolsa no hubiese llegado a 900 mangos, hubiese quedado en 500 mangos. Esta es y la el cifra... kilo de harina, el kilo de pan no estaría 100 mangos, Rolo. Esa es la cifra de la economía, pero ahí lo tengo a Daniel Menéndez de Barrios de Pie. Quiero preguntarle qué es lo que están viendo ustedes en los barrios, porque por un lado está este fantasma de los saqueos que sobrevuela y por otro lado las necesidades. Daniel, buenas noches. ¿Cómo estás, Rolando? Mira, 3 cosas me parecen importantes. Se le cayó el micrófono. Bueno, ahí... Espera. Mientras te acomoda, ahí lo tengo al ladito tuyo, lo tengo a Paco Durañones, intendente de San Antonio de Areco. Ustedes lo del campo sí que están bien, ¿no? No. Terminemos con la falacia que darle incentivos... ¿La levantan en pala o no? Pero eso beneficia... Se confunde el campo, que son algunos pools de siembra que ni siquiera son capitales nacionales, con el pequeño productor de miel, el pequeño productor de huevo, de gallina, de pollo, de cerdos. ¿La devaluación no lo favorece? ¿Qué es lo que mueve la economía de los territorios nuestros? ¿La devaluación no lo favorece? No, ¿cómo lo va a favorecer? Lo destroza. Lo destroza. Y además tenemos que terminar con este mito. Es increíble escuchar al presidente diciéndonos en todas las conferencias de prensa que gastamos más de lo que ingresa, tratándonos de bobos, como si las familias también tuvieran esa metodología. ¿Qué familia, cuando tiene un problema de ingresos, ajusta para que sus hijos se mueran de hambre? Busca la manera de producir más ingresos en la familia. El último punto es ajustar con todo el dolor que produce eso para que la familia la pase mal. Y estamos comparando una familia con el Estado. No hay país en el mundo que no tenga déficit. Es decir, nos está planteando una falacia que no existe. Estados Unidos tiene déficit, Japón tiene déficit, todos los países del mundo tienen déficit. ¿Cómo hace una persona para adquirir su vivienda con los recursos que genera? Se tiene que endeudar. Entonces, esto de plantear que tenemos que gastar menos de lo que nos ingresa es poner a la Argentina directamente de rodillas. Y ahí le quiero devolver la palabra a los municipios, a las organizaciones sociales, a todos. Ahí le quiero devolver la palabra a Daniel Menéndez, una conspiración del micrófono. No, te decía 3 cosas. En primer lugar, lo que me parece una barbaridad es poner los saqueos en el marco de la grieta, porque eso... Hace unos días nomás murió un nene de 13 años. Si eso no es suficiente como para que tomemos el tema con seriedad, yo creo que digamos, ofenden las declaraciones de la ministra Bullrich. Eso puede, como dicen ellos, ¿no?, garpar para lo electoral, ¿no? Decir, bueno, me peleo con Cristina, entonces... Ahora, en este tema están jugando con fuego, entonces eso es la primera, me parece, recomendación. Hay que correr ese tema. La segunda, hay que aislar a los que quieren hacerse los vivos y generar más muertos y más padecimiento en los lugares donde ya hay una situación muy pero difícil. en los barrios, ¿es una discusión la cuestión de saquear o no saquear? No, la discusión es el hambre, es las dificultades, es la tristeza, es la incertidumbre, es tratar de zafar como tratando de salir a ganarse el mango. Eso está fuera de la cabeza de cualquiera. Ahora, ¿el problema cuál es? Porque esto aparte también es casi folclórico y a veces se trata como si fuera un juego, ¿no? Bueno, va a haber saqueo, está la expectativa, casi morbosa.
acá nosotros lo tenemos que tomar con seriedad y el primero que tiene que tender una mano es el gobierno. Primero sacando el problema de la grieta, diciendo estupideces de grupos kirchneristas porque eso le puede dar un rédito o porque eso puede generar algún tonto que se pueda creer eso. Lo que hay que hacer es convocar un diálogo amplio con la iglesia, con los sectores... Pero el gobierno dice que dialoga. No dialoga con nadie. Este gobierno no dialoga con nadie y con la gravedad que hay... Tan poco dialoga que cuando tuvo el problema ridículo de tirarse los ministerios por la cabeza a cada uno, los radicales casi están afuera. O sea, ni dialoga y ni construye consenso al interior del esquema de su alianza electoral, menos va a tender acuerdos con la oposición. Y lo último que sí me parece que enmarca esta crisis, en la Argentina no puede haber hambre. O sea, nosotros podemos tener una crisis, puede haber dificultades, puede haber problemas en términos del financiamiento, puede haber un proceso recesivo. Lo que tiene que haber un acuerdo de la dirigencia política es que un país que produce para 400 millones de habitantes alimentos no puede tener hambre en ningún contexto de crisis que haya. Entonces, eso es emergencia alimentaria, los comedores con todo el alimento disponible para que los chicos puedan ahí desayunar, almorzar y tener una merienda. Pero es que dicen que lo hacen, pero después cuando pasa al terreno no está. Pero es todo verso. Te dicen que presentan un plan alimentario y cuando un incremento de la pobreza con los niveles que hay de aumento de ¿Pero eso es mentira o es ineficiencia? Es humo, es marketing, es vender algo que no existe, es presentar como que hay un refuerzo de los programas alimentarios cuando no llega ni a la situación previa a esta situación de crisis. Entonces, lo que tiene que haber acá es un compromiso presupuestario de priorizar esto que es básico. Nosotros podemos tener una crisis y lo que no se puede instalar en nuestro país es el hambre, porque después se instalan los problemas de la violencia y al no haber diálogo, esto ya estamos en un cóctel que es muy difícil de... Ahí lo tengo Claudio Lozano, que es economista y que has visto alguna de estos movimientos salariales drásticos y dramáticos. ¿A qué se parece el nivel de pulverización que hay en el salario hoy? ¿A qué se parece? ¿A qué momento? ¿A qué proceso? Mirá, en lo que está pasando hoy con una inflación que tiende arriba del 40, con paritarias que en el mejor de los casos cerraron en 20 y 25, está cercano a lo que pasó en la salida del 2001-2002, como caída en términos reales. Y es cierto lo que mencionaba recién Daniel, que los refuerzos de los que se habla en realidad ni siquiera compensan la pérdida que hay de poder adquisitivo hasta acá. Estos bonos de la asignación universal por hijo no compensan siquiera la pérdida de poder adquisitivo que la asignación tuvo desde el 2015 para acá. Ahora, pero Daniel, están diciendo que van a reforzar la asistencia a los comedores. ¿Y? El problema es que es insuficiente. O sea, la crisis que hay en nuestro país... Mira, yo te pongo un ejemplo. El problema es cuál es el universo que vos tomás. El gobierno debería tomar el universo de todos los chicos escolarizados, porque la escuela es el lugar donde tenemos una alta tasa de escolaridad. Queremos tener un piso de resolución del problema alimentario en nuestro país, que los comedores tengan un refuerzo que está absolutamente por debajo de lo que hoy hace falta, y eso es lo que debería ser la emergencia alimentaria. No hay programa focalizado porque nosotros tenemos que tener una cobertura universal, y la mejor forma de dar una cobertura universal hoy es que los comedores en las escuelas, incluso ahí se resuelve todo el problema del clientelismo. Lo que hoy estamos viviendo no solo es poco, sino es que es desorganizado. Pero retroceder otra vez a las escuelas comedores como estalló eso en el 2001. Nunca dejaron de serlo, pero volver a un nivel de las escuelas para comer, digamos. Y pero ¿qué es lo que pasa? O sea, el problema es que muchos chicos van a la escuela a comer y le dan 2 fetas de fiambre y un pan. O sea, el problema es hacerlo con un piso de recursos y con una idea de la dignidad, porque no es un problema de que porque vos abastecés bien, esa realidad se hace presente. Esa realidad está, el problema es que los chicos no comen. ¿Esto se discutió en la reunión de ministros? Sí, ellos tienen claro que el tema escuelas es clave y que la calidad nutricional de lo que se debe hacer no se está garantizando, porque la porción que ellos pueden manejar es mínima en relación a la demanda y en relación a lo que se distribuye por otras vías.
En ese sentido había preocupación por los niños. El 39% de la población que experimenta pobreza son niños, son jóvenes. Una cosa es pobreza, otra cosa es hambre. Es que en realidad los límites... Una cosa es pobreza, Lo que está aumentando en este momento es tanto la pobreza como la indigencia. La indigencia es que no se llega a la canasta directamente, que es una canasta básica. Esos son los números que estamos todos esperando, porque en realidad va a ponerle número a algo que no es una sensación, es una realidad. Es verdad que los chicos llegan al colegio, es verdad con hambre, es verdad que se desvanecen, es verdad que todo eso está ocurriendo y mientras tanto, el Estado... desvanecen. Sí, te lo dicen los maestros. Pero ¿cuán generalizado es esto? Bueno, a ver, ese es el punto. Cuando no hay Estado, ¿qué es el saqueo para mí? Es la referencia de la anomia. Cuando el Estado se desentiende de poder ponerle nombre a los problemas, a crisis de estas características y a intervenir, toda la cuestión se dispersa en sensaciones, en impresiones. Nosotros de la universidad hacemos trabajos que siguen siendo... pobres en relación a la magnitud que requeriría hoy en día un estudio para poder decirte exactamente en cuántos colegios esto está pasando y cuál es la gravedad de la crisis que lleva estos 2 años y medio con un aditamento para mí distinto al 2001. Ese fue todo un proceso muy largo de deterioro. Esto tiene una intensidad... Una velocidad. Una velocidad y una desorientación en los actores políticos y sociales que deberían estar por lo menos... ¿En cuánto pensás que puede venir la pobreza? Y por ahí estábamos preocupados y pensando entre un 30 y un 35%, en el mejor de los casos, con un aumento de la indigencia, que seguramente vamos a estar de ese 5 al 10, y eso además con un cambio, esto es difícil de explicar, con un cambio en las condiciones internas de ese universo. Porque, digamos, antes teníamos situaciones, es decir, familias que pudieran no llegar a la canasta en las mejores condiciones o no poder hacer un gasto ampliado de sus necesidades, pero había una cantidad de soportes que estaban funcionando. Los remedios llegaban, el hospital funcionaba, con sus dificultades, pero daba respuesta. La escuela estaba abierta, no había miedo que vueles por el aire, porque el chico tiene que ir vestido con frazada porque hace frío, porque no se puede usar más el gas. Esas cosas no pasaban con la ferocidad que acontecieron en estos 2 años, porque bueno, efectivamente es lo que cambia la cuestión de la pobreza, la indignidad de la falta de atención, de cuidado y reconocimiento que el problema está pasando. De ahí la anomia al saqueo. El saqueo es el botín de guerra. La comida va a ser botín de guerra. Y en la medida que el Estado desconozca esa gravedad, y bueno, mira, nosotros hicimos un minuto nomás, trabajos en 2005, 2006, para ver qué recomposición había habido de toda la situación de pobreza experimental en el 2001-2002. Los relatos más terribles en los grupos eran los que tenían que ver con los saqueos. La experiencia del saqueo destroza la moral, la subjetividad de las personas. Es decir, los que habían participado lo planteaban. No es que lo vivían como una aventura. Un quiebre en su vida, un quiebre frente a sus hijos, un quiebre frente a una condición. Es decir, era la desesperación. Entonces, nada que ver con los episodios del 2011, 2013, perdón, que tuvieron otra connotación. Y esto que estamos viendo todavía no lo podemos definir porque está aconteciendo, es difícil explicarlo. Ahora, la experiencia del saqueo por hambre masivo es el descontrol, y te diría que el problema que tenemos en este momento es que al saquear el Estado, al producir saqueo de bienestar, el Estado... esto hacia abajo, estamos en un problema donde por más que acá tratemos de poner racionalidad y demás, es como cuando fue el terrorismo de Estado. ¿Quién torturaba? ¿Quién mataba? El Estado. Entonces, a partir de ahí todo se alteraba. Bueno, en este momento, ¿quién desentiende? ¿Quién le saca el plato de la mesa al argentino? El propio Estado, el propio gobierno. Entonces, vamos a vivir muchas de estas experiencias que nos dejan realmente desorientados, y hay que reaccionar, y espero que los diputados, que los gobernadores que están reaccionando, que los intendentes que han reaccionado son los primeros que reaccionaron. Bueno. Una charla sobre pobreza se viralizó en estos últimos días. La daba una mujer que es pobre, se llama Mayra Arena. En la cuestión de la pobreza, y esto que venimos hablando de manera temática en esta emisión de GPS, la bomba de la pobreza,
es algo que está en buena parte del clima político de hoy. ¿Por qué los pobres no salimos de la pobreza? ¿Por qué repetimos las historias? ¿Nos gusta vivir así? Mi nombre es Mayra Arena y tengo casi todos los estigmas que se pueda tener de pobre. Soy hija de madre adolescente, no tengo padre, somos un montón de hermanos, ninguno tiene padre. Dejé la escuela a los 13, fui mamá a los 14. Pero cuando más se pregunta a la gente qué tenemos en la cabeza los pobres, es cuando nos ven tener muchos hijos. La gente se desespera cuando ve que los pobres tenemos hijos. Y yo, después de contarles esto, de que somos violentos porque creemos erróneamente que así nos van a respetar y de que usamos estas zapatillas porque creemos que así nos vamos a ver menos pobres y de que somos vagos porque no tenemos incorporado el ritmo laboral, me gustaría tener algo más anecdótico o más entretenido para explicarles por qué tenemos hijos, pero es mucho más simple. Los pobres tenemos hijos porque es lo único que podemos tener. Y tenemos muchos, porque encontramos en cada hijo una razón para levantarnos todos los días, a pesar de nuestra pobreza. Esta charla TED se volvió viral, tuvo cantidad de descargas y de referencias. ¿Algo de lo que vos ves en tus estudios lo ves reflejado en eso? La dignidad de la pobreza. En este momento yo decía, ¿qué situaciones de violencia tuvimos en este tiempo? Muerte de mujeres, aumento de femicidios, niños que han sido baleados en la calle. Eso forma parte de la bomba de la pobreza también. Es decir, está la población la que más experimenta el peso de la crisis es la que expresa en su cuerpo y en su condición el tipo de cómo estos modelos matan en varios sentidos. Daniel, ¿vos ves efectos colaterales de la pobreza también? Primero, digamos, la verdad que el mensaje es hermoso y es tan distante. Yo hoy escuchaba lo que dijo Babi Echecopar, ¿no? Y que lo dice hoy, pero es recurrente, ¿no? Porque el problema es sembrar el odio. Me parece que lo que nosotros tenemos que tener como sociedad, y hay una batalla cultural, hay una idea de valores, ¿no? Que no tenga que ver con la estigmatización, todo este tema de a veces aquel que está en una situación difícil se lo hace responsable a uno por pasar esa situación y no el contexto, digamos, no la dificultad. Hay 30% de nuestra sociedad en la línea de pobreza. Sí, es la estigmatización del que se resiste, del que no se deja, digamos, ¿no? Entonces, todo aquel que no se deja se convierte en enemigo. Claro, pero yo también me refería al mensaje aquel que ubica en el pobre la responsabilidad por su situación, digamos, ¿no? Cuando es una realidad que es masiva. Entonces, la verdad que toda esta connotación del vago, de aquel, lo que decía la piba también en relación con las zapatillas, ¿no? O con alguna estigmatización permanente, que me parece que es muy dañina porque es una doble victimización y a la vez es mirar a aquel que está un poquito mejor, generar el odio. Y yo me refería a lo de Echecopar porque es tan distinto, digamos, la mirada y habla tan distinto del modelo de sociedad a donde nosotros podemos ir, que me parece que esto es sembrar esperanza desde ahí, porque el problema de la pobreza también es un problema de todos, del conjunto de la sociedad. Digamos, ¿no? Entonces, si no lo vemos así y si traducimos mensajes permanentemente que culpan a aquel que está mal de su situación, que no vemos que hay determinados contextos donde es difícil salir del laburo, donde salir a conseguir laburo, donde si tus viejos no fueron no tuvieron determinadas posibilidades, vos eras una situación que es mucho más difícil poder enfrentar ese progreso y la verdad que hay que tender una mano y no hay que generar, me parece, muchos mensajes que distan de lo que decía la chica, ¿no? Paco, ¿hay gente que se está cayendo del mapa en tu distrito? Sí, sí, totalmente. Pero todo esto lo dice muy claramente el Papa Francisco. Estamos en un modelo de descarte permanente.
es lo que explicaba recién Mayra Arenas, lo que explicaban también muy claramente respecto de lo que está sucediendo con la pobreza. En San Antonio de Areco, núcleo de la Pampa Húmeda, el corazón de la producción sojera de Argentina y de Sudamérica. El aporte que le hace a la economía local, el agro, es solamente del 12%. El 55% lo aporta la industria. Y ya hemos visto que ha tenido una caída de casi el 10%. Entonces, eso destroza, si destroza una economía que tiene naturaleza agropecuaria, como es San Antonio de Areco, imaginemos lo que sucede en los parajes más alejados de los centros urbanos o en el corazón del conurbano. Claudio, prosperó una denuncia que iniciaron ustedes contra el presidente Mauricio Macri por no haber ido a presentar al Congreso el acuerdo con el fondo. ¿Está imputado técnicamente Macri por esto? Así es, el fiscal Di Lello imputó al presidente Macri, a Marcos Peña, al ministro Duhovne y a Luis Caputo por no haber hecho pasar el acuerdo por el Parlamento Nacional. La verdad es que, digo, además de que la Constitución es muy clara respecto a este tema, cuando se planteó la posibilidad de pasar de ir al fondo... ¿No puede decir que fue una emergencia? ¿Eh? ¿No puede decir que es una emergencia? La emergencia no quita pasar. En todo caso... Hubiera hecho un DNU y después... Sí, no, aparte, digo, puedes convocar una sesión extraordinaria, digo, no es muy complicado. No es que estás en una situación donde está en receso el Parlamento, sino... En realidad, más bien está en receso porque no discuten allí. Pero digo, con un agregado, acá hubo muchas voces en el momento que se dijo que la solución era ir al fondo, que dijeron que no. Hubo un espectro muy amplio, con diferentes criterios y perspectivas. Con lo cual, con más razón aún, habría que haber abierto un debate. ¿Hay algún antecedente, Néstor, de que esto haya prosperado o es otra vez judicializar la política? Lo que pasa es que durante los últimos 15 años no pasaba nada de esto básicamente porque había facultades delegadas del Congreso en el Poder Ejecutivo y porque además había una ley de emergencia económica que ya no existe. Entonces, caídas esas dos cuestiones, necesariamente hay que pasar. El escenario es nuevo. No venía pasando esto y la Constitución dice que cuando vas a tomar un empréstito, vas a endeudarte, tenés que consultar al Congreso. Esto no pasaba porque había una ley que decía, bueno, estamos en emergencia del 2001-2002, entonces en ese momento se autorizaba al gobierno que lo hiciera. Tampoco podía haber dictado un DNU porque el Congreso está en funcionamiento, es decir, todo el marco regulatorio lo tenía todo en contra. ¿Y que no se dieron cuenta? ¿Por qué pasó esto? No, ellos esgrimieron dos argumentos que son mentirosos. El primero... La ley de administración financiera que armó Cavallo, casualmente con un artículo para eludir al Congreso en el acuerdo con el fondo, que es una ley de comienzo de los 90. El artículo 60 permite eso. Ahora, esa ley fue puesta en suspenso y con necesidad de ser prorrogada cada vez que quiera ser utilizada por la reforma constitucional del 94. Y el último momento en que se prorrogó fue en el 2009, es decir, hasta el 2010. A partir de allí quedó sin efecto ese artículo. Ahora, ¿vos le ves, con el manejo que tiene el gobierno de Comodoro Pi, ¿vos le ves alguna posibilidad que prospere esto? Mira, yo creo que el gobierno hoy tiene mucho menos manejo sobre muchas cosas que nunca. Si hay algo que parece claro es que ha perdido el control político de la situación. A ver, justamente, Juan Pablo Godoy... Pero te digo, el último argumento. Ellos dicen somos socios del fondo. Estamos en el club del fondo... y por lo tanto tenemos acceso a un crédito por parte de él. En realidad eso también es cierto, porque el Parlamento Nacional autorizó a participar del fondo, pero el crédito que podés tomar es un crédito mucho más chico, es una proporción de la cuota que vos pagás. No podés pedir 50.000 millones de dólares, condicionar 3 presupuestos, poner en juego 4 o 5 leyes y además de eso ahora seguir pidiendo plata y decir que lo haces en función de que sos socio del fondo. La verdad que no tienen ningún argumento y el fiscal Di Lello no solo los imputó, sino que les dijo al juez que los argumentos nuestros eran válidos y le dio un conjunto de cuestiones que el juez tiene que hacer para iniciar la investigación. O sea que queda activada, Néstor, una causa de las causas de esas políticas que cuando le va mal a un gobierno después se las activan. Efectivamente. Le quiero preguntar a Juan Pablo Godoy Vélez porque a todo esto se empieza a mover la elección del Consejo de la Magistratura, que es fundamental para que el gobierno designe jueces y controle la justicia. Sí, de hecho el lunes pasado se presentaron las listas.
no este que pasó, sino el anterior. ¿Y hay posibilidad que el gobierno recupere el control, o sea, aumente el control? ¿Cómo es eso? Porque hay una cantidad de juzgados vacantes, y ahí se define buena parte del futuro político, porque hoy por hoy se gobierna con la amenaza de un juez por atrás. Sí. A ver, tenemos en lo que es jueces, ya la elección se hizo y se presentaron 3 listas y entró 1 por cada lista. ¿Sí? O sea que ahí está repartido. Ya hasta te diría que probablemente esté un poco más complicado. Tienen una sola cosa en común, los 3 detestan profundamente al kirchnerismo. Sí, bueno, eso mientras esté la amenaza del kirchnerismo. En lo que respecta a los abogados, se presentaron 6 listas. Una ya se bajó, ¿sí? Porque, bueno, había varias listas que de alguna manera representan al oficialismo. El oficialismo va muy dividido. Por un lado está la lista de gente de derecho, que lo lleva a Herbes como candidato y a Fernando Frávega del Colegio Ciudad como suplente. Es una lista que en principio digamos, es la de Rizzo, que en principio están peleados ahora con el gobierno, pero la experiencia dice que la pelea muchas veces le dura poco. Hay otra lista que es la de Cambio Pluralista, que lleva a Juan Pablo Masvélez, el vicerrector de la UBA, y a Diego Marías, que es legislador nacional, legislador de la ciudad por el PRO. Y después esas cosas terminan siendo fundamentales a la hora de echar o dejar un juez. Sí, claro que sí. Claro que sí. Sí, eso es lo que resuelve. Otra más afín al oficialismo, la de Fargosi. Lo lleva a Fargosi y a Yamil Santoro. Después tenés una lista que lleva a Ricardo Nissen, el exdirector de la IGJ del gobierno de Cristina, y la del Encuentro de Abogados Independientes y Seamos el Colegio, que forma la lista Seamos el Encuentro de Abogados, que lleva a Patricia Besio y a Claudia Zorowski, que son las únicas abogadas que son representantes de quienes habitualmente transitan los tribunales. Son las únicas que no representan un partido político a nivel nacional, sino representan al matriculado de a pie. Más como gremial. ¿El gobierno a qué apuesta? ¿Qué necesita? Y el gobierno, cualquiera de las 3 listas que te mencioné primero, le sirve. Digamos, con cualquiera de las 3 gana. Esa es la realidad. Sí. ¿Mi caso? Sí. No, estaba... pensé que me habías dicho. A ver, Néstor, el gobierno necesita seguir manteniendo el control de Comodoro Pi, porque gracias a Comodoro Pi tiene a buena parte de los dirigentes políticos amenazados. Sí, claro, pero con la elección de esta semana se aseguró el control del Consejo de la Magistratura con una mayoría amplia. Si el organismo en el que se eligen a los candidatos a jueces, en el que se echan a los jueces, y además que se maneja el presupuesto. Ese organismo lo tiene asegurado. En Comodoro Pi hay siempre un clima de diáspora y que es el teorema de Baglini, pero al revés. Igualmente, los oficialismos siempre disfrutan de este momento como si fuera eterno y hay que recordar que algunas causas que se reactivaron ahora empezaron en el 2006. Durmieron el sueño de los justos. Es decir, que los cuadernos estos están siendo mirados de una manera. El día de mañana van a ser mirados de otra y va a durar muchos años el tema de los cuadernos. Por eso yo digo que a lo mejor una causa que hoy mandan a congelar, que es la causa del acuerdo con el FMI, un día cuando el gobierno caiga en desgracia, sabe cómo la descongelan, la ponen en el microondas y la activan. Pero ahí hay un punto importante, porque hasta ahora lo que aún no la congelaron, Quiero decirte, entre 2-1 te la congelan. Quiero decirte que aún no la congelaron. Entre 2-1 la congelan. Tardaron 5 días en darle curso. Las causas se sobreseían y los fiscales no apelaban, con lo cual quedaba firme la sentencia de primera instancia y después no se podía reabrir. Esto no está pasando, en las últimas causas no está pasando. Es decir, queda abierta esa causa que podría de acá a 3, 4, 5 años todavía mantenerse vigente, mueven un papel cada tanto y la mantienen vigente. ¿Cómo, Daniel? Estamos de acuerdo que es una locura lo que estamos diciendo, absolutamente. ¿no? Obvio. Lo estamos tomando con una naturalidad increíble. A ver, hay que ir a una profunda... Nosotros hemos perdido la capacidad de asombro. Aparte digo, es bueno tener en claro que esta corrida cambiaria que es vista como una suerte de, digamos, pérdida de manejo de rumbo,
él se preguntaba cómo intervienen, ¿no? ¿Y cómo intervienen? No, el viernes misteriosamente se enteraron que iba a subir el dólar y salieron a vender lo que digo es lo que hay que tener en claro es que este es el primer efecto del acuerdo con el fondo. O sea, el acuerdo con el fondo en el memorándum de entendimiento establece un régimen cambiario que pide un dólar lo más alto posible. No, el más alto posible, porque te dice régimen cambiario libre flexible, flotación. tipo de cambio flexible. Bueno, perdóneme, ahí diciendo, pero están jugando con los amigos, porque lo siguen bajando y vendiendo reservas. Sin intervención del Banco Central. Pero interviene. El Banco Central interviene para jugar con los amigos y casualmente ese es el punto de ruptura del acuerdo. Porque entran 15.000 millones de dólares y se van 11.000. Estaban en 67, estamos en 51. Ahí viene que se tienen que volver a sentar. Pero, es que hoy por el dólar a 40 o a 37, en la franja de 40, es el dólar del fondo. Pero es que el Banco Central funciona como la puerta de salida ordenada de los tipos que invirtieron acá. Exactamente, pero casualmente lo que ellos firman en el fondo es que no tiene que haber intervención. Pero el artículo sexto... Hoy están pidiendo, por favor, más fondos para poder intervenir. Pero el artículo sexto yo no hago política, pero yo creo que la causa que habría que hacer no es por el acuerdo del Fondo Monetario, que en definitiva creo que es una discusión política, es por cómo se afanaron la plata con la bicicleta financiera. Nadie lo puede judicializar. Pero el artículo sexto del Estatuto del Fondo prohíbe que el fondo preste dinero para fuga de capitales. Pero lo que digo es, el acuerdo con el fondo no es solamente un acuerdo. Las corridas más el acuerdo te explican lo que ha pasado, que es el derrumbe de la economía. Es el derrumbe de la actividad económica. Lo que decía Adriana recién, es cierto, acá no es que vamos a caer en recesión, acá derrumbaron la actividad económica de un día para el otro, de junio en adelante, se derrumbó. Pero eso suponete que sea un problema de la economía. Pero no es un problema de la economía. Solamente en agosto se llevaron 900 millones de dólares. Se llevaron 15.000 en 2 años. Que vos si vos tenés la fatalidad del cielo, alguien se la llevó esa guita. En realidad acá para hacer causa sobre la connivencia de intereses entre funcionarios y actores económicos lo puedes hacer todos los días sobre cualquier tema. Si están todos adentro del Estado. Pero cuando llegó la plata del fondo, se llegó a 67 mil millones de dólares. Hoy, si usted lee los 2 días atrás, ya había 51.000 y seguían vendiendo y los diarios decían se calma el dólar, baja a 3 pesos. ¿Cómo va a seguir vendiendo a 37 si en una semana más viene el próximo vencimiento del EVAX? Y todavía no arreglaron con el fondo. Muy probablemente bajen de los 50.000 millones en una semana. Y lo están comprando amigos y bancos que no sé qué quieren hacer. Quieren ganar plata. Pero el Estatuto del Fondo es clarísimo. El artículo sexto del Estatuto del Fondo prohíbe prestarle dinero a países para fuga de capitales. O sea que, estoy como lo dice Claudio, esto trae cola. Esto es ilegal lo que está pasando en la República Argentina. Esos 15.000 millones que se fueron en fuga de capitales no pueden haberse ido de esa forma. O sea que esto trae cola y por eso hay conflicto en este momento en Washington con nuestro ministro de Hacienda y con el fondo. El acuerdo es ilegal acá y además es irregular para el fondo porque está violentando su propio estatuto. Sí, Paco. No, que se sabe quiénes son los que compran los dólares. Encima. Y se sabe perfectamente que los ahorristas, porque todo el mundo habla de los ahorristas que salieron a comprar dólares. 4.000 argentinos. Nada. Hay 4.000 que compran un promedio de 2 palos por mes. Exactamente. 4 millones. Y se sabe quiénes son, ¿eh? Estamos hablando de 500 millones diarios. Pero además, tomando en cuenta que Cavallo dijo, no había habido estas devaluaciones ni estos enjuagues rarísimos de vender el dólar a 20 para que a la semana esté a 25. Cavallo dijo que lo peor que hizo este gobierno fue no haber hecho una solución ordenada del dólar futuro. Porque si el dólar futuro hacía una escalerita durante 2 meses, se ahorraba a la Argentina pagar el dólar futuro y adelantaron la devaluación 2 meses sin sentido. Ya se empezó mal. Con Pratgay ya se empezó mal. No es que se empezó mal, alguien ganó. Bueno, pero perdóneme, yo le dije el otro día, cuando hace negocios las empresas de Trump y las empresas de Putin, que los dos tienen negocios personales, ¿usted piensa que Rusia gana o Rusia pierde y Estados Unidos gana o Estados Unidos pierde? Ganan. Ahí hay una coincidencia entre por lo menos las empresas con el destino nacional y van para el mismo lado. Acá ganan las empresas de los muchachos y el país se funde.
No tienen... pero además el otro dato es... peor, es un choreo. Además de que ganan esas empresas, también hay que ¿quién lo paga? Pero ¿Lo también paga- hay que lo paga la entender, sociedad? pero ¿Quién también le hay paga que entender las que la tarifas terapia... dolarizadas? ¿Quién paga la devaluación? Pero también hay que entender que la terapia en esta estrategia para haberte puesto en casi cesación de pagos es colocar a la economía en recesión. Claro. Entonces es derrumbe y recesión. Eso no es un accidente, es un objetivo. Tal cual. Ese es el objetivo por el cual se recompondría parte de la disponibilidad de dólares en el marco de esta lógica. Por lo ¿Aún tanto, así le cierran las cuentas al gobierno? no le van a cerrar porque aparte estás en cesación de pagos. Porque vos tenés una deuda en donde vos hoy estás tomando deuda para pagar intereses de deuda. Todos los años tu capital se renueva, pero aumentado. Esto ya lo vimos, claro cuántas que veces. lo vimos y terminó siempre del mismo modo. El fondo viene, pospone Sí, pero la el cuestión es momento hasta que se cae. ¿A quién le explota la bomba? La cuestión es a quién le explota la Acá bomba. está A este gobierno, al otro. No, pero ya explotó. La bomba explotó, pero el tema Siempre es puede que ser vos tenés peor, la Siempre posibilidad puede ser peor, pero que no le explote a él. Sí, pero ya que explotó porque la cuando vos... pospongan hasta después. Cuando vos ves que los alimentos se fueron por la nube. No, pero esa es otra bomba. No, pero no, es una bomba fundamental. Claro, Las sí. familias que alquilan tienen que dejar sus viviendas porque no les alcanza y se terminan hacinando 10, 15, 20 personas en una casa de 2 piezas. Esa es la bomba social. Esa es la bomba social. Hay otra bomba que puede ser o el default o la hiperinflación, digamos. Está bien, Y ahí esos están son jugando datos- a quién le Esos son explota. datos mercantilistas. Estamos Pero hablando Argentina de va cómo camino afecta al eso a las default. personas. El tema A las es personas cuándo. le está afectando hoy. Nadie entiende qué significa el déficit, el superávit, los dólares, los pesos. Lo que entiende la gente es que no le alcanza para comer y para vivir. Y no hay una respuesta frente a eso. La única respuesta que hay es un Macri que sale a decir, a incentivar a los argentinos que enfrenten a aquellos que resisten el cambio. Muchachos, les agradezco a todos que hayan venido. Muchísimas gracias, doctora. No, por favor. Así nos vamos. Esto fue GPS. Le agradecemos a la gente de los panqueques de Hernán que nos manda comida para que podamos aguantar hasta esta hora. Así nos vamos. Chao. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Sí al 99% de cloacas. Sí al 100% de agua potable. Y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza, con los sabores. Una tierra de aventura, de cultura, de mágicos momentos. San Juan celebra los vínculos. Venite a San Juan. En Tigre nos hicimos cargo de la seguridad antes que nadie. Y hoy lo superamos una vez más. Alerta Tigre Global es un núcleo inteligente de acción operativa que agiliza la velocidad de respuesta y mejora el nivel de solución frente a cualquier emergencia. Alerta Tigre Global, la seguridad del futuro, la tranquilidad de hoy.